Estamos en esta serie que está basada en el libro de Eclesiastés, que hemos titulado El verdadero sentido de la vida. Y hemos llegado al capítulo 3, es nuestro cuarto mensaje. Este mensaje lo he titulado Viviendo sabiamente el ahora. Viviendo sabiamente el ahora. Y quiero comenzar para ustedes con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido de alguna forma esa tremenda frustración al descubrir sus limitaciones con respecto al tiempo? Esa frustración es lo que se encuentra detrás de muchas frases que decimos constantemente, como por ejemplo, no me alcanza el tiempo, se me hizo tarde otra vez, o la vida se va volando. ¿Cuántos han dicho cosas como estas, verdad? Los adultos sienten que la vida parece ir demasiado rápido y te frustra. En el momento en que empiezas a comprender y a disfrutar de una etapa de la vida, ya se te está acabando y estás entrando a otra. Y el tiempo, mis hermanos, y lo entendemos muy bien los que vamos avanzando en edad, el tiempo no se detiene para que aprendas o para que disfrutes un poco más, y se siente como si cada año pasara más rápido que el anterior. Por el contrario, para los muchachos, los más jóvenes, parece que el tiempo transcurre demasiado lento y les parece frustrante. Cuando uno es joven, niño, adolescente o en la juventud, uno quisiera que los años pasaran rápido para tener más libertades, para tener más independencia, para sacar la licencia de conducir, etcétera, etcétera. Y esa frustración crece todos los días en los corazones de grandes y pequeños, no solo por los deseos que tenemos o las responsabilidades que demandan nuestra atención presente, sino también esta frustración crece por las preguntas y las preocupaciones que tenemos respecto al futuro y que muchas veces no podemos responder. ¿Cuántas veces nos preguntamos en qué va a parar todo esto? ¿Hasta cuándo va a acabar X o Y situación? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis padres? ¿Qué va a pasar conmigo, con la casa? ¿Qué va a pasar con este asunto legal? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué hay después de la muerte? Estas y muchas otras preguntas, preocupaciones y frustraciones, hermanos, escuchen bien, no son exclusivas de la vida moderna, de la vida agitada de nuestros días. Como hoy vamos a comprobar, estas preguntas han estado en la humanidad y en el corazón del hombre generación tras generación, y estuvieron en la mente del autor de este libro, el predicador, el Eclesiastés, al escribir este capítulo 3 que vamos a estudiar el día de hoy. Por cierto, este es uno de los pocos pasajes que son bien conocidos del libro, uno donde se nos habla de la experiencia en este mundo temporal, regido por el tiempo, y nuestra intuición acerca de que debe haber algo más allá del tiempo. Vayan por favor al capítulo 3 y veamos las respuestas que la palabra de Dios tiene para nosotros respecto al tiempo, respecto a la eternidad. Vamos a leer todo el capítulo. Esta es la palabra del Señor. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Verso 9. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además sé que todo hombre que coma y beba y vea
lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que es, ya ha sido. Y lo que será, ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Me dije también en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como animales, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de la vida asciende, la vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Oremos. Señor, ponemos nuestras mentes y corazón delante de ti, Señor. Estamos poniéndonos delante del espejo de tu palabra para que nos muestres la necesidad de nuestro propio corazón. Espíritu Santo de Dios, líbranos de escuchar tu palabra pensando en lo que otro necesita, tratando de justificarnos con nuestras intenciones o con nuestras obras, sino por el contrario, Señor, mirar con un corazón humilde cuánto nuestro propio corazón, nosotros mismos te necesitamos. Danos sabiduría para vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, y hacerlo con la sabiduría que solo tú puedes darnos. Permítenos vivir en el tiempo y caminando hacia la eternidad, aprovechando el presente. Señor, que el día de hoy nuestra mente sea alentada, pero también desafiada a caminar según tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Vamos a dividir el mensaje del día de hoy en 3 puntos muy sencillos. Vamos a ver este pasaje viendo en primer lugar el enigma de los tiempos buenos y los tiempos malos. El enigma de los tiempos buenos y los tiempos malos. En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre el enigma, lo misterioso de la eternidad. Y en tercer lugar, vamos a ver de este texto el regalo de vivir y disfrutar el presente. El regalo de vivir y disfrutar el presente. Y vamos a ver que hay una verdad que une estos 3 encabezados, una verdad que el predicador está tratando de comunicarnos en estos versos del capítulo 3. Y esa verdad es la siguiente: que aunque no entendemos todo lo que Dios hace, podemos hallar gozo y confianza en Cristo. Aunque tú y yo no entendemos a plenitud todo lo que Dios hace, sí podemos hallar gozo y confianza en nuestro Señor. Así que comenzaremos viendo este primer punto, el enigma de los tiempos buenos y malos, que es de lo que trata principalmente los versos 1 al 8. Como se dieron cuenta, del verso 2 al verso 8 de nuestro texto hallamos un poema maravilloso y desafiante, mediante el cual el predicador ejemplifica la verdad que nos dice en el verso 1. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Si estás leyendo en la famosa Biblia Reina Valera del 60, tendrás este pasaje con la famosa frase: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. La misma verdad es repetida en el verso 17 de nuestro texto. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo indicado para cada cosa. El poema del verso 2 al verso 18 está compuesto por 14 pares de eventos que son opuestos entre sí: nacer y morir, plantar y arrancar lo plantado,
matar versus curar, derribar versus edificar, llorar y reír, buscar y dar por perdido, guerra versus paz, y así 14 pares. Todos estos ejemplos sirven para ilustrar la realidad de que la vida no transcurre como una línea plana, ni tampoco va siempre como una línea ascendente de lo positivo y agradable cada vez más y cada vez más. No, la vida no es así. Estos pares incluyen acontecimientos, actividades y labores de la vida, emociones, relaciones interpersonales. Y a través de todos estos pares de ejemplos se nos comunica una idea. No tenemos el control de las cosas que suceden. Cosas buenas y malas ocurren en la vida. Cosas buenas y malas ocurren a todos en lo que el autor llama la vida bajo el sol. Y nosotros diríamos simplemente la vida o la vida humana. El mensaje de este poema, escuchen bien, no es que la vida es equilibrada y que bueno, pasan cosas malas, pero son equilibradas con las buenas. No, ese no es el mensaje. El mensaje tampoco es que debemos ser buenos administradores del tiempo o que debemos aprender a discernir cuál es el mejor momento para actuar sabiamente. No, hay otras porciones del libro donde el autor abordará esos temas, pero no es ese el enfoque de este poema sobre el tiempo. La idea que el poema nos comunica con gran belleza es que la vida está llena de acontecimientos y cambios que son inevitables, son implacables y muchas veces, hermanos, amigos, muchas veces son incomprensibles. Pero hay un Dios que gobierna soberanamente sobre cada evento y sobre cada circunstancia. Sin embargo, Él no llega rápidamente a esa conclusión. El predicador nos comparte con mucho detalle varios enigmas o limitaciones que enfrentamos frente a esta variedad de tiempos buenos y malos, frente a esta variedad de circunstancias positivas así como adversas, y de los cuales ustedes y yo debemos ser muy conscientes. Así que estos son los enigmas que Él nos presenta con respecto al tiempo. Eventos paradójicos, misteriosos que no alcanzamos a comprender muy bien. Número uno, aunque hay un tiempo para todo, no controlamos ni entendemos todo lo que sucede. Aunque hay un tiempo para todo, no controlamos ni entendemos todo lo que sucede. Así como no podemos determinar cuándo es tiempo de guerra y tiempo de paz, porque eso sale de nuestro control. Así como a veces queremos abrazar, pero nos es rechazado el acercamiento y sale de nuestro control. Así como a veces lloramos sin planearlo, a veces reímos a carcajadas sin que lo hubiéramos diseñado nosotros ese momento, porque no controlamos todas las cosas que suceden. Ahora, piensen en esto. No solamente no controlamos lo que sucede, de hecho, tampoco controlamos el orden en que las cosas suceden. No parecería muy malo si el poema nos dijera siempre las cosas malas o negativas, las cosas de aflicción, y luego pasar a las negativas, como comunicándonos, la vida siempre va a ir de lo peor a lo mejor. No parece tan malo si primero hay que derribar, pero luego hay que edificar. O si hay tiempo de llorar, pero siempre después va a haber tiempo de reír. O si vamos a lamentarnos, pero todas las veces después del lamento vendrá el baile. Pues no parecería tan malo. Sin embargo, el poema nos muestra que a veces el cambio no es de peor a mejor, sino a veces es al revés. El gozo del nacimiento es primero, pero después, en la vida de cada uno de nosotros, llegará el momento de la muerte. A veces es tiempo de plantar, como dice el poema, pero luego hay circunstancias que nos demandan arrancar lo que plantamos, y planes y sueños quedan truncados. Cosas que habíamos anhelado de pronto tienen que ser puestas a un lado. Y la realidad que hallamos en el poema es que ninguno de nosotros, ninguno, tiene control absoluto de su destino. Las palabras del autor de Eclesiastés, muy probablemente el sabio rey Salomón, van en contra del existencialismo
rampante que abundó en el siglo XX y se extiende hasta nuestros días, donde se nos dice por todos los medios que el ser humano es completamente libre y capaz de forjar su identidad y su destino. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, seguro lo has escuchado. Y aunque esa frase puede ser útil enfatizando la realidad de que debemos ser responsables de nuestras acciones, de que debemos procurar el bien futuro, y eso es bíblico, está bien, pero debemos aceptar, hermanos, que lo que dice literalmente esa frase no es realidad para un solo ser humano. La realidad es que hay gran cantidad de cosas en nuestra vida que van más allá de tu control y el mío. No controlas el día en que naces, no controlas quién es tu familia y tus padres, no controlas el día que vas a morir, no tienes control del nombre con el que fuiste nombrado, y así, solo por mencionar algunas de las cosas más trascendentes e influyentes en tu vida. Hermanos, escuchen con atención. En la vida bajo el sol, como el Eclesiastés lo llama, ustedes y yo no vamos al volante. Ustedes y yo vamos en el asiento del copiloto, y mientras más pronto lo entendamos, menos desconcertante será la vida para nosotros. El enigma número uno es que no lo controlamos todo. Hay un tiempo para todo, pero no lo controlamos ni lo alcanzamos a entender por completo. Pero hay un segundo enigma. El segundo enigma es que no siempre sucederá lo que deseamos o esperamos. Ok, ya sabemos que hay tiempo para todo. Seguramente después de este tiempo viene algo mejor. Yo ni siquiera podría contar cuántos predicadores cristianos yo he oído decir frases motivacionales como esas. Tu mejor temporada está por venir, un tiempo nuevo de parte de Dios. El Señor te va a llevar a nuevos niveles. Mentira. Hermanos, lo mejor de Dios ya vino, y vino hace 2000 años. Y esta vida se trata de conocer al Señor. Ahora hemos dicho claramente, la Escritura y particularmente el libro de Eclesiastés no está tratando de darnos una visión pesimista o fatalista de la vida, pero tampoco está vendiéndonos optimismo y superación personal barata. La realidad es que no siempre sucederá lo que esperamos o anhelamos. Verso 16, aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la injusticia está la iniquidad. Estoy seguro que aun si no ves la televisión y no frecuentas las redes sociales, en esta semana, sin irnos más lejos, habrás visto alguna noticia, habrás escuchado de algún suceso nacional, regional o internacional que te hizo pensar: ¿hasta cuándo va a continuar la corrupción así? ¿Hasta cuándo se hará justicia? ¿Hasta cuándo la economía mejorará? ¿Hasta cuándo la corrupción acabará? ¿Hasta cuándo seguirán muriendo, desapareciendo mujeres y niños? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la Escritura nos dice con toda certeza que un día Dios juzgará la maldad y acabará con el pecado. Pero hermanos, aunque tenemos la teología correcta al saber eso, esto no evita que en ocasiones nuestro corazón se sienta afligido, se sienta contrariado ante los tiempos de injusticia, ante los tiempos de dolor, simplemente enfrentando algo que no comprendemos por qué Dios permite. Como ya he mencionado en otros mensajes, el problema en nuestro corazón, y estoy hablando específicamente de los cristianos, el problema no es por qué cosas malas pasan. El problema para los cristianos y para muchos inconversos también es por qué cosas malas suceden si se supone que hay un Dios bueno y soberano. Porque eso nos pasa a nosotros. Y aquí Eclesiastés, lejos de darnos respuestas fáciles y motivacionales, nos da una dosis de realidad. Dice: mira, donde esperes a ver la justicia, donde se supone que hallarías justicia, lamentablemente a veces vas a hallar corrupción. Donde se supone que abogarían por los débiles, en ocasiones encontrarás abuso. Él se une a nosotros en estas preguntas. Aún no abordamos las conclusiones, pero por lo menos me siento alentado, y espero que te sientas así,
al saber que el hombre más sabio que ha pisado esta tierra llegó a sentir la misma desesperación y las mismas preguntas que a veces tú y yo tenemos. Este era el hombre más sabio y nos confiesa que aún para él a veces las piezas del rompecabezas de la vida no acaban de encajar por completo. No lo entendemos todo, no lo controlamos todo. Pero hay un tercer enigma. La única certeza final que tenemos, hay tiempo para todo, pero la única certeza que tenemos es que todos los tiempos acabarán con uno: la muerte. Todos moriremos. Si hay algo seguro para todos, eso es que moriremos. Dice el verso 20: todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y vuelven al polvo. Es una verdad dura de oír, sobre todo en una cultura como la que vivimos en Occidente, donde parece que el mundo trata de evadir la realidad de la muerte. ¿Te has dado cuenta? En la mayoría de las culturas del mundo, hasta hace unos pocos siglos, las familias mismas, cuando moría uno de los miembros de ellas, los miembros de la familia tenían que limpiar el cuerpo, prepararlo, vestirlo. No tenían las salas velatorias que hoy existen, no había féretros de maderas finas ni de oro como las estrellas utilizan. No, hermanos, se ponía el cuerpo limpio en una mesa de la casa donde venían los vecinos y familiares, y ahí tenían que enfrentar esa realidad. Niños y adultos tenían que lidiar con la realidad de que un día todos moriremos. Hoy en día es tan distinto. Dejamos que desconocidos preparen el cuerpo de nuestros familiares y seres queridos. Lo ponemos en un cajón donde es poco visible, con un vidrio de por medio, y donde pocos de los invitados se atreven a pasar ahí porque queremos evadir la realidad. Mis hermanos, no estoy condenando a nadie, no estoy tratando de decir cómo deberían de ser los velorios. Simplemente estoy tratando de reflejarte cómo nuestra cultura trata de no pensar en eso. Alguien dice de pronto: miren, cuando yo muera estoy pensando, y alguien lo interrumpe rápido: no digas de eso, no hables de eso, por favor, porque me pone mal. Como si no hablando ya no fuera a suceder, como si no hablando estuviéramos mejor preparados para cuando el momento llegue. Pero la Escritura es sabia al decirnos: miren, ese momento llegará para todos. Y nos da, como he dicho, una buena dosis de realidad para recordarte a ti y a mí que ni el inicio, ni el fin, ni muchos de los eventos durante nuestra existencia están en nuestras manos. Esta verdad, familia, amigos, no debe deprimirnos, no debe entristecernos. Al contrario, está en la palabra del Dios bueno para llamarnos a reconocer con humildad que es Dios quien tiene en sus manos nuestros tiempos, los tuyos, los míos, los buenos, los malos, los momentos de dicha, al igual que los momentos de dolor y de dificultad. Y al considerar estas verdades, recordar que aunque no entendemos todo lo que Dios hace, podemos hallar gozo y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Luego de mostrarnos estos enigmas de los tiempos, ahora el predicador pasa a lo que es nuestro segundo punto: el enigma de la eternidad. Como si los enigmas sobre el tiempo no fueran suficientes, el verso 11 nos introduce a un nuevo pensamiento que le pone trabajo a nuestra mente. Una verdad que resulta aún más compleja que el tiempo, y me refiero a tener que pensar en una realidad de lo eterno. Verso 11: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, y también ha puesto la eternidad en sus o en nuestros corazones. Sin embargo, nosotros los hombres no descubrimos la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿A qué se refiere el texto al decir que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres? Tanto las palabras de la frase como el contexto que rodea el verso 11 parecen indicar que el significado de la frase es que los seres humanos tenemos una intuición innata. Algo en nuestro corazón nos dice que hay algo más trascendente que lo que vemos suceder en el tiempo. Hay algo más allá
de la muerte y los eventos que ocurren entre el nacimiento y la muerte. Parece que el texto está diciéndonos, Dios puso en nosotros ese sentido y ese anhelo de comprender y mirar hacia lo eterno, aunque en esta vida nosotros no alcanzamos a vislumbrarlo, no alcanzamos a comprenderlo por completo. Hermanos, el solo intento de definir la eternidad, el puro intento de tratar de explicarle a uno de tus hijos pequeños o incluso a una persona adulta qué es lo eterno, desde dónde hasta dónde abarca y concebirlo mentalmente, pues resulta un ejercicio agotador. Las palabras y nuestra mente humana literalmente no alcanzan para definirlo de forma satisfactoria. Cada vez que tratamos de pensar o de definir qué es la eternidad, pues nuestras mejores palabras y nuestros mejores esfuerzos se quedan chiquitos. Porque por ahora la mayoría de nosotros, o la mayoría de lo que conocemos y entendemos, pertenece a lo que se encuentra en el tiempo y en el espacio. Cosas que vemos, cosas que tocamos, cosas que sentimos. Pero escuchen, hermanos, no se preocupen, no se espanten. La buena noticia es que el Dios que la Biblia nos enseña y en el cual ustedes y yo hemos creído, no es, y escuchen bien, Él no es un Dios limitado al tiempo, al espacio, a la materia como ustedes y nosotros en este momento. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. No podemos apuntar a un momento en el que Dios comenzó a existir, sino que Él es quien dio inicio a los tiempos. No podemos señalar un lugar en el que Dios habita. Todos los lugares, todos los seres, todas las personas y entidades existen en Él. Y las reflexiones que el predicador nos ofrece al pensar en este Dios eterno superan por mucho las limitaciones que hallamos en el punto anterior. Mira las buenas noticias. En primer lugar, es este Dios eterno quien determina sabiamente el tiempo de cada cosa. Él es quien determina el tiempo de cada cosa. Versos 10 y 11. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones. Él es quien determina sabiamente el tiempo de cada cosa, en el tiempo y en la eternidad. El hecho de que tú y yo no entendamos no significa que Dios no está actuando o que no está actuando para hacer algo bueno. El pastor Sugel Michelén escribe sobre esto en su comentario sobre el libro de Eclesiastés. Escucha, al intentar contemplar el plan eterno de Dios, somos como un hombre miope que intenta observar un vasto tapiz acercándose demasiado. Distingue algunos detalles, pero el diseño completo escapa a su percepción. A veces somos también como otro hombre que quiere ver el tapiz, pero se acerca por la parte de atrás, donde los hilos parecen no tener ningún sentido, están enredados y confusos. Sin embargo, dice él, debemos saber que Dios está trabajando en un diseño hermoso, aunque no podamos verlo totalmente por ahora. Hermanos, este Dios está obrando sabiamente. Él es quien determina cómo se tejen los hilos de la historia, de tu familia. En segundo lugar, es este Dios eterno el único que puede hacer obras que permanecen. Este Dios eterno es el único que puede hacer obras que permanecen. Nosotros no alcanzamos a ver todo desde la eternidad, no alcanzamos a ver todo el tapiz. A veces nuestros planes, como dijimos, son cortados antes de tiempo. Teníamos un plan de un negocio que parecía el mejor negocio, pero se corta antes de tiempo, no concluye de manera exitosa. Tenemos un plan familiar, tenemos un plan profesional, teníamos un plan de ciertas mejoras en nuestro hogar, etcétera, etcétera. Y de pronto algunas de esas cosas se truncan y pensamos, ¿dónde está Dios? Pero debes saber que este Dios eterno hace cosas y todas ellas permanecen. Verso 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo.
No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Y Dios ha obrado así para que delante de Él temamos los hombres. ¿Te ha pasado que ves o haces algo? Pusiste mucho empeño en eso, pero al poco tiempo eso tiene que ser mejorado. No sé a cuántos les ha pasado, pero pintas tu casa este año y el siguiente año necesita ser retocada, impermeabilizaste. En 3 años te toca de vuelta, te certificaste en tu carrera o en tu negocio, vacunaste a tus hijos, todas tareas que en algún momento necesitarán ser renovadas. Otras veces, estas obras nuestras necesitan ser mejoradas. Eran sumamente mejorables. No sé cuántos les gusta el arte, ¿verdad? Pero todos los que tienen ahí una vocación artística, te pasa que escribes una carta de amor, ¿verdad? O un poema y lo lees el día que lo escribiste y dices, wow, Pablo Neruda se queda corto. Pero regresas al otro día, al día siguiente, y vuelves a leer tu escrito y dices, ¿qué rayos me pasó ayer? Descubrimos, hermanos, caemos a la cuenta de que todo lo que hacemos puede mejorar. Esa es la historia de cada uno de nosotros en lo que hacemos. No importa cuán bueno seas en cualquier área, si lo vuelves a hacer mañana, eso puede ser mejorado. Pero escuchen bien, eso no sucede así con nuestro Dios. Podemos confiar en Él porque Él no está en un proceso de mejora continua. Él no está aprendiendo a ser Dios. No, mis hermanos, cuando Él hace algo, lo hace bien hecho. No importa cómo es que tú lo ves ahora, Él está trazando un tapiz perfecto. No importa cómo se vea en el tiempo en el que tú y yo nos encontramos. Las obras de nuestro Dios son perfectas y duraderas. Pero no solamente eso, también la tercera realidad de este Dios eterno es que es Él quien va a juzgar tanto a los justos como al impío. Él va a juzgar tanto a los justos como a los malvados. Para algunos es un enigma, es una paradoja terrible. ¿Cómo es que ese Dios bueno, ese Dios amoroso va a juzgarnos? ¿Cómo es que un Dios amoroso podría condenar a alguien, a una de sus criaturas? Mis hermanos, el pasaje no detalla los argumentos por los que el juicio divino es una realidad justa e inevitable. Simplemente lo da por hecho. Como ha sucedido con otras verdades en este libro, el juicio es otra de las dosis de realidad que este predicador nos deja caer de golpe y sin aviso. Pero la Biblia nos da muchos detalles al respecto y de principio a fin nos enseña que ese Jesús amoroso, ese Jesús compasivo que vino la primera vez como un niño, como un siervo humilde, volverá por segunda vez, pero ahora como un juez y un rey que vendrá a juzgar a los que le rechazaron. Y sin embargo, aún así, por su infinito amor, no dará condenación eterna a todos los pecadores, porque todos merecíamos esa condenación. Sin embargo, Él ofrece perdón, Él ofrece amnistía a los pecadores que se arrepienten y se apartan de sus pecados, aquellos que humildemente reconocen su condición. Contrario a lo que sucederá con aquellos que se aferren a sus pecados, aquellos que mueran sin frutos de arrepentimiento, la Biblia dice en muchas ocasiones serán condenados eternamente. Lo enseña el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Jesús habló del infierno más que cualquier otro autor o profeta, Jesús mismo. Esa verdad es enigmática, no la entendemos del todo, nos choca a nuestra mente orgullosa, a nuestro corazón humano obstinado. Sin embargo, hermanos, amigos, la realidad es que un día yo, al igual que cada uno de ustedes, compareceremos delante del trono de nuestro Dios y Creador. Y aunque no entendemos todo lo que Él hace, si tenemos este corazón humilde, entonces el autor de Eclesiastés nos dice que podemos hallar gozo y confianza en Él. Así que hemos visto los enigmas del tiempo, los enigmas de la eternidad,
Y ahora veremos en tercer lugar el regalo de vivir y disfrutar el presente. El regalo de vivir y disfrutar el presente. Ya ha quedado claro que hay un montón de cosas que no sabemos, muchas cosas que no entendemos, y también ha quedado claro que algunas de las pocas que sí sabemos son verdades dolorosas o al menos enigmáticas y difíciles de comprender. Sin embargo, el predicador no nos deja en el vacío con estas verdades. Él tiene verdades, él tiene una perspectiva alentadora para vivir con estos enigmas del tiempo y para enfrentar estos enigmas de la eternidad. Así que permítanme compartir con ustedes 3 aplicaciones que emanan de todos estos textos. Espero que alienten tu corazón para vivir sabiamente en el ahora. Sea cual sea la temporada que estás viviendo, donde Dios te tiene ahora mismo, estas aplicaciones te ayuden a vivir sabiamente. En primer lugar, vive el presente como un regalo del Dios soberano. Vive el presente como un regalo del Dios soberano. Escuchen bien, nuestro pasado tiene mucho que podría ser mejorado. Muchísimo. Tu vida sin Cristo no valía la pena por muy buena que fuera. Nuestra vida pasada tendría mucho que podríamos lamentar, por lo menos la mía. No solo mi vida sin Cristo, sino el día del ayer. Hay muchas cosas que yo lamento de mis días pasados. Pero escuchen, hermanos, escuchen, familia, amigos. Si tú vienes a Cristo, si estás ahora caminando con Cristo como tu Salvador, no es principalmente a lamentarte por el pasado a lo que Dios te está llamando. Además de nuestro pasado, el futuro incierto no debería ser tampoco el lugar donde pongas tu confianza o tu alegría. Ni el pasado, ni el futuro. No debe estar ahí tu preocupación, tus fuerzas, tus anhelos. Sin embargo, el presente es un regalo de Dios que sí podemos aprovechar y sí podemos disfrutar. Verso 10. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Y no podemos ocuparnos en el pasado. No puedes hacer algo para cambiar el pasado. No puedes hacer algo para cambiar el futuro. Pero puedes ocuparte únicamente en este momento presente. La tarea en que Dios te ha dado para ocuparte se encuentra aquí y ahora. Verso 12. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida a tiempo presente. Verso 13. Además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios, tiempo presente. Hermanos, amigos, no podemos alegrarnos en el pasado, ¿no? Si lloraste, lloraste. No puedes alegrarte por el futuro porque posiblemente traiga lágrimas, no lo sabemos. No estamos ahí, pero podemos regocijarnos ahora en el presente. Si podemos agradecer, si podemos aprovechar y disfrutar lo que el Señor nos concede justo ahora. Ustedes y yo no controlamos el tiempo, no controlamos el orden de las cosas, las estaciones de la vida, pero tenemos un regalo precioso de parte de Dios en el aquí y el ahora para vivirlo para la gloria de Dios en la medida que Él nos concede situaciones para alegrarnos. El mismo pastor Sugel que cité hace un momento escribe al hablar de la vida presente: se nos ha confiado un fragmento de la eternidad para que lo administremos para gloria de Dios. Piensa en este momento como esa joya, un fragmento de la eternidad. Qué regalo tan valioso tenemos en el presente. Pero cuando vivimos esclavizados, condenados por nuestro pasado, o ansiosos, afanados, preocupados por el futuro, desperdiciamos ese fragmento, esa joya de incalculable valor. Alguien dijo muy acertadamente que tiempo es lo que más queremos, pero lo que peor usamos. Y muchas veces, hermanos, los cristianos lo desperdiciamos tratando de adivinar y controlar lo que no está en nuestras manos.
Desperdiciamos nuestra vida fragmento tras fragmento, jugando a ser Dios, cuando ese no es nuestro papel. El presente es un regalo de ese Dios soberano para nosotros. Nuestro Dios, quien sí controla todas las cosas, nos permite que disfrutemos el hoy con alegría y con confianza en Él. Este es el segundo oasis que hallamos en el libro de Eclesiastés, donde se nos recuerda que el mundo paradójico que vemos está enmarcado por realidades gloriosas y eternas, dictadas por un Dios bueno. A pesar de lo árida que pueda ser la vida bajo el sol, el predicador nos dice: hay momentos buenos y cosas agradables que Dios tiene para sus hijos, pero solo pueden disfrutarse en el ahora. La gente piensa, cuando lee Eclesiastés, que la palabra más repetida es que todo es vanidad, y concluyen erróneamente que el libro es pesimista, fatalista, sombrío. Pero pasan por alto que hay una palabra que se repite todavía más veces que vanidad: la palabra hebrea tov, que significa lo bueno, lo mejor. También se puede traducir como lo agradable, lo hermoso, placer o alegría. Y lo pasan por alto porque, como tiene tantos significados buenos, a veces es traducido al español de diferentes maneras, pero es repetido casi el doble de veces que vanidad. De manera que este libro no se trata de lo vacío y de lo enigmático nada más, sino de las cosas que son mejores, de las cosas que son buenas y agradables y placenteras, y que Dios nos concede si aprendemos a disfrutar y vivir en el presente para su gloria. Así que al saber que tienes un Dios bueno y soberano, que gobierna cada estación de tu vida, disfruta sus misericordias. Hermano, disfruta esa bondad. Disfruta, por supuesto, disfruta la salvación de tu alma que Cristo te ha dado. Disfruta la palabra de Dios, disfruta la comunión con tu familia en la fe. Pero si Dios te da también cosas tan sencillas como comer y beber y decir: mi trabajo es bueno, Dios me ha dado fuerzas para trabajar y llevar el pan a la mesa con mi familia, entonces sé espiritual y disfruta esas cosas para gloria de Dios. Pastor, ¿y qué si yo estoy en una temporada donde no veo muy de cerca el gozo y la bondad de Dios? Bueno, también hay palabras para ti. Para ustedes que este no es el tiempo de reír, sino de llorar. Para ustedes que no están viendo el tiempo de un nacimiento, sino a lo mejor te ha tocado el tiempo de la enfermedad o de ver la muerte en tu familia, en tu hogar. Para ustedes que están enfrentando un tiempo de arrancar, de derribar, de lamentarse, de dar por perdido, yo quiero decirles, queridos hermanos, la misma verdad que nos llama a disfrutar las bendiciones es la misma verdad que nos sostiene en las aflicciones. Esa verdad es que nuestro Dios controla todas las cosas para nuestro mayor bien. No para el bien que nosotros pensamos que necesitamos, pero Él controla todas las cosas para tu mayor bien. Así que vive el presente, aunque toque llorar o derribar o lamentarse. Porque aunque no entendemos todo lo que Dios hace, podemos hallar gozo y confianza en este buen Dios y Salvador que es Cristo Jesús. Así que vive el presente como un regalo de Dios. Y número 2, segunda aplicación: confía en la sabiduría y bondad expresada en Cristo Jesús. Confía en la bondad y sabiduría de Dios expresada en Cristo Jesús. Tomando esta ilustración del tapiz, permítanme citar a un erudito del Antiguo Testamento. Su nombre es Christopher Wright. Él es autor de un libro que yo les recomiendo, que se llama Cómo leer Eclesiastés. Y él usa una ilustración muy similar y dice de la siguiente manera: el tiempo es como un enorme e impresionante tapiz que cuenta una historia maravillosa. Imagínalo extendido sobre metros y metros de pared en una gran mansión. Todo en el tapiz es hermoso y complejo en medio del panorama y la historia que en él se cuenta.
Al poder ver al menos un poco de esa compleja hermosura en esa pequeña parte del tiempo en la que vivamos, intuitivamente sospechamos que el tapiz debe ser más grande. No lo alcanzamos a ver todo, pero debe haber algo más allá del tapiz, una pared sobre la que se extiende, una habitación entera que adorna este tapiz, alguien que lo diseñó. Lo poco que podemos ver del tapiz del tiempo puede ser maravilloso o incomprensible, pero nos apunta a alguien mucho más grande, una realidad de la que el tapiz forma parte, algo que lo contiene, pero que no está contenido dentro de él. Fin de la cita. Y hermanos, con nuestras vidas caóticas, que a veces parecen sin sentido, con nuestras circunstancias difíciles que no entendemos y donde preguntamos: Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Dios, ¿hasta cuándo va a acabar el tiempo de derribar y de llorar? Hermanos, en medio de todo eso debemos recordar que somos un pequeño personaje en este complejo pero maravilloso tapiz que el Señor está tejiendo ahora mismo y que está completando a través de la historia. Mira los personajes de la Escritura. ¿Cuál de ellos tuvo una vida sencilla? ¿Cuál de ellos no tuvo que llorar o ser quebrantado y ser tratado por Dios? ¿Con cuál de ellos Dios no trató con sus pecados? Y pregúntate después: ¿y con cuál de ellos Dios no derramó de su gracia? Porque si bien la historia de todos esos hombres y mujeres que hallamos en la Biblia, imperfectos, pecadores, complejos, todos recibieron la infinita misericordia de Dios en el momento en que más lo necesitaban. Si el tapiz se tratara solo de nosotros, como parece que en algún momento lo vio el predicador, la vida, el tiempo y todo lo que nos rodea carecería de sentido. La razón por la que todo cobra sentido es porque al centro de ese tapiz donde se entretejen el tiempo y la eternidad se encuentra bordado el evento más glorioso, más maravilloso. Sobre el inmenso lienzo del tiempo se halla bordada la gloriosa historia de la redención humana, planeada por Dios, por la Trinidad, desde la eternidad pasada, pero consumada en el tiempo hace 2000 años a través de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4 versos 4 y 5. Lo leímos al inicio del culto, pero quiero que lo leas junto conmigo ahora. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que todos en el tapiz recibiéramos la adopción de hijos. El Dios eterno trazó este plan perfecto y sorprendente. Él enviaría al Hijo, quien voluntariamente limitaría todas sus virtudes divinas al hacerse humano como uno de nosotros y vivir en el mismo lugar y con las mismas limitaciones y tentaciones que uno de nosotros, aunque sin pecado, y morir como uno de nosotros, aunque peor que todos nosotros, para que esa muerte incomprensible, la veas por donde la veas, cumpliera a plenitud el plan perfecto de Dios en el tapiz. Así que, hermanos, podemos confiar en Dios, no porque entendemos todo lo que Él hace. Confiamos en Dios porque reconocemos nuestras limitaciones, pero reconocemos también su grandeza, su sabiduría revelados en Cristo Jesús. Podemos confiar en este Dios no porque nuestras vidas sean fáciles, no porque carezcamos de dificultades o de sufrimientos. Confiamos en Dios porque sabemos que si Él fue capaz de producir el más glorioso de los eventos, que fue la salvación de nuestra alma, y lo hizo por medio de un hecho doloroso e incomprensible como la muerte de su propio Hijo, entonces Él es capaz de cumplir su buen propósito en todas las cosas que resultan incomprensibles y dolorosas en nuestras vidas y en nuestros tiempos. Hermanos, nuestro Dios no es el que dice: después de la tormenta viene la calma, como dicen las personas. Este es el Dios que nos dice: yo también estuve en medio de la tormenta. Cuando pases por las aguas no te inundarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo. Aunque no entendemos todo lo que Dios hace, podemos confiar y hallar gozo en Él.
Y finalmente, número 3, teme al Señor y recuerda que serás juzgado por Él. Número 1, vive el presente como un regalo de Dios. Número 2, confía en la sabiduría y bondad de Dios en Cristo. Y número 3, teme al Señor y recuerda que un día serás juzgado por Él, como nos muestran los versos 14 y 17. Es verdad, el texto nos llama a la confianza y al gozo, pero tiene una última exhortación que nadie deberíamos pasar por alto. Debemos temer al Dios eterno al saber que Él va a juzgar a justos y a impíos. Él hizo todas estas cosas sorprendentes. Él ha trazado todo ese lienzo. Y aunque no entendemos todo, hay una realidad que debes saber y nunca olvidar. Debemos temer a Dios porque al final de todo seremos juzgados. Las personas con frecuencia hacen referencia al juicio de Dios para librarse de alguna crítica de las personas. Alguien señala un error y entonces la gente dice: ¿y quién eres tú? ¿Solo Dios puede juzgarme? Seguro lo has escuchado o quizás alguna vez lo dijiste. Pero hermanos, si nosotros pudiéramos ver un instante de esa película del juicio, si tú pudieras por un momento saber lo que sentirás estar parado en ese juicio, no estando preparado. Para todos los que vivieron el tiempo sin considerar ni temer a este Dios eterno, sin ponerse a cuentas con Él, sin obedecerle para nada. Escúchame, si ese es tu caso, mejor te sería que te juzgara tu peor enemigo. ¿Sabes por qué? Porque tu peor enemigo no te conoce como Dios te conoce. Tu peor enemigo no conoce tus fallas, tus pensamientos, tus intenciones, pero Dios sí las conoce. Jesús dijo en Mateo capítulo 10 verso 28: no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hermanos, amigos, este Dios del que nos habla la Biblia, este Cristo, no es un abuelito bonachón que se hace de la vista gorda con nuestros pecados. Este no es un anciano senil que se le olvidan las cosas que hacemos, hermanos. Dice la Escritura que cada una de nuestras acciones están en su libro, que Él discierne hasta lo que tú y yo no vemos de nuestro corazón. La Biblia habla de Él como fuego consumidor. Y tan real como es su misericordia, su bondad y su amor para los que se acogen a su perdón, así de real será su justicia y así de severo su juicio para los que lo rechazan y deciden vivir de acuerdo a sus propias normas y leyes. Y si la eternidad te parece abrumadora, en este punto tan lejano donde nos encontramos ahora, o donde parece que nos encontramos, imagina lo que será estar delante del trono de Dios y haber desperdiciado el tiempo. Cada oportunidad que el Señor te dio como justo ahora, para entregarle tus pecados, para rendirle tu vida, para dejar a un lado la credencial de la religión y ser adoptado como hijo de Dios. Imagina lo que será estar delante de ese trono y pensar en momentos como este, desperdiciados, para no tener una oportunidad más en ese momento. De modo que si ese es tu caso, no esperes más y rinde tu vida al Señor. Rinde tu vida a este Dios y Salvador que ofrece perdón y una vida nueva, que promete enseñarte a caminar en sus caminos en todas esas áreas que han resultado imposibles de caminar en rectitud, en integridad para ti. Él no te está pidiendo que cambies para venir, sino que vengas para ser cambiado. Solo Él puede darte un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva mente. Es posible que no lo entiendas todo ahora, que tengas muchas preguntas respecto a lo que Dios hace, respecto a lo que Dios dice, respecto a lo que está pasando en tu vida. Pero si de algo puedes estar seguro, es que si vienes a Cristo ahora, hallarás confianza y gozo en Él. No lo dejes para mañana. Y si eres el pueblo de Dios, es la misma verdad. Si hasta ahora has caminado y estás luchando, estás
avanzando en tu peregrinar, queridos hermanos, no se olviden, es solamente en Cristo. Aunque no entendemos todas las cosas, aunque no alcanzamos a mirar todo el tapiz, ustedes y yo podemos confiar y hallar gozo en nuestro Señor y Salvador. Padre, damos gracias por estas realidades que nosotros necesitamos escuchar. Y rogamos, oh Dios, que en tu misericordia podamos vivir el ahora con sabiduría, no desperdiciando los tiempos, cuestionando lo que no podemos controlar, afanándonos en el futuro, atados al pasado, sino mirar esta vida como tu regalo bondadoso. Señor, caminando sabiamente, viviendo para tu gloria y temiéndote, Señor. Disfrutando las cosas buenas que nos permites disfrutar en este momento, confiando en ti en las luchas y lágrimas, pero temiéndote, sabiendo que un día compareceremos delante de tu trono. Que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca cada corazón. Aquellos que están avanzando, Señor, y disfrutando con gozo el ahora, pero también, Señor, sosteniendo a aquellos que tienen preguntas difíciles, aquellos que están atravesando por valles profundos, por noches oscuras, por días de lágrimas. Sostén su fe, Señor, haciéndoles saber que aunque no entiendan, aunque no alcancen a ver mucho más allá, la historia del buen Dios haya sentido cuando miramos a la cruz y la resurrección, y que podamos mirar nuestras vidas bajo la luz gloriosa de que nos has hecho tus hijos, y que en Cristo Jesús todos nuestros tiempos son perfectos. Rogamos que esta verdad sostenga nuestros corazones cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.